a presentar por acá. Entonces, la idea del módulo de hoy es hablar sobre qué hay de nuevo en etiología de la parálisis cerebral. Los objetivos de esta charla son dar unos conceptos básicos sobre parálisis cerebral, cuáles son los principales factores de riesgo que hay de nuevo en la etiología de la PC y cuáles son los factores genéticos que se han asociado, pues digamos que a esta patología. Para empezar, hay que decir que la parálisis cerebral nos habla de un complejo, digamos, de discapacidad física que puede alterar el movimiento y la postura de los pacientes, que puede producir una limitación de la actividad de los individuos y que puede dar, pues como digo, un espectro de anomalías que pueden ser progresivas, que se pueden dar en el desarrollo del cerebro fetal o infantil y que puede estar asociado a alteraciones sensoriales, perceptivas, cognitivas de la comunicación o del comportamiento. Dentro de la epidemiología, más o menos hay un reporte, una prevalencia de 1,6 por cada 1.000 nacidos vivos en países con altos ingresos. em, con una, eh, con un porcentaje, digamos, que ha decrecido en los últimos 15 años, más o menos en el 40%, esto debido a una mejoría en la atención materno-perinatal, pero en los países de bajo y mediano ingreso, pues digamos que esta prevalencia sigue siendo de más o menos 3,4 por cada 1.000 nacidos vivos. Más o menos el 94%, digamos, de estas alteraciones se dan en el periodo prenatal o perinatal y 6% se desarrollan en el periodo postnatal o en los 2 primeros años de vida de los pacientes. Y existen diferentes factores de riesgo desde lo prenatal hasta lo postnatal. Y hay unas causas, digamos, que se han estudiado que son definitivas en el desarrollo de parálisis cerebral, como son la prematuridad extrema, sobre todo en menores de 30 semanas de gestación, las lesiones cerebrales hipoxicoisquémicas o las hemorragias perinatales cerebrales. Hay diferentes formas, digamos, de clasificar la parálisis cerebral, si hay un componente piramidal o extrapiramidal, pero digamos que lo principal desde lo motor es la espasticidad que puede estar presente hasta en el 84% de los pacientes, las alteraciones disquinéticas como la distonía, la tetosis, la corea, hasta el 9% de los pacientes, 4% de los pacientes se van a presentar como una apnea táxica o hipotonía hasta en el 3% de los pacientes. Hay una topología, digamos, en esta patología, algunos lo describen como unilateral o bilateral, simplemente, en otro tipo de literatura, pues hablamos de hemiplejías en el 41% de los pacientes, diplegia sobre todo con compromiso de miembros inferiores en el 36% de los pacientes o cuadriplegia en el 23%. Y hay algunas escalas que nos hablan de funcionalidad del paciente, como el Gross Motor Scale o las escalas de habilidades manuales o de función visual o de capacidad para comer y beber, que también digamos que se pueden encontrar en la literatura. Hasta el 95% de sus pacientes van a tener una comorbilidad que va a ser importante, como el dolor, las dificultades de la comunicación o del lenguaje, la discapacidad intelectual o cognitiva, la discapacidad visual. Algunos van a tener alteraciones para tragar. También la fatiga se ha visto, digamos, como un componente importante de comorbilidad. La luxación o la subluxación de la cadera hasta en 1 de cada 3 pacientes, trastornos del sueño hasta en el 25%, deterioro, digamos, acelerado asociado al envejecimiento y alteraciones de la salud mental en 1 de cada 5 pacientes. Digamos que en este entorno de la salud mental también comienza a tener algo de protagonismo la salud mental de los padres y cuidadores. Dentro de los factores de riesgo, digamos, para parálisis cerebral, entonces tenemos unos riesgos que son maternos, como son la epilepsia, la enfermedad tiroidea, la edad materna avanzada, el bajo nivel socioeconómico, el tabaquismo, la discapacidad intelectual materna o los antecedentes de parto pretérmino o de abortos recurrentes. Dentro de los factores de riesgo prenatales, entonces anomalías placentarias que pueden alterar el flujo sanguíneo al feto, la restricción de crecimiento intrauterino, las anomalías cardíacas fetales, la enfermedad materna durante el embarazo, la atención prenatal que sea insuficiente, el oligohidramnios o polidramnios también se pueden asociar, pues como digamos, a parálisis cerebral, las infecciones tipo TORCH, la coriomionitis o el embarazo múltiple por alteraciones también de la circulación fetal. Dentro
de los riesgos perinatales, un trabajo de parto prolongado, un parto traumático, una presentación podálica, que el paciente tenga meconio, una hipoxia fetal, un puntaje Apgar bajo al nacer, la presencia de convulsiones neonatales que nos pueden hablar, digamos, de una alteración del sistema nervioso central que puede ser importante, las infecciones neonatales, la hipoglicemia y la ictericia neonatal, ¿cierto? Dentro de los postnatales, los accidentes cerebrovasculares neonatales como las hemorragias periventriculares o ventriculares, el traumatismo craneoencefálico por maltrato en el caso del niño, eh, como en el síndrome pues, del niño sacudido o en infecciones serias como la meningitis, ¿cierto? Esta infografía, digamos que eh, nace pues como un resumen importante entre los factores de riesgo ambientales, la alteración del movimiento y la postura. Vemos, digamos que en la periferia de este círculo, las asociaciones que pueden tener hasta en el 50% de los pacientes y las causales genéticas que se pueden encontrar hasta en el 28 al 31% de los pacientes, ¿cierto? Entonces, más o menos la literatura nos está hablando en ese momento que hasta el 30% de los pacientes que diagnosticamos clínicamente con una parálisis cerebral puede tener unas contribuciones genéticas, ¿cierto? Que la mayoría de los genes que están alterados son genes que se asocian al desarrollo cerebral, a la señalización neuronal, al control motor selectivo o a las funciones, digamos, musculoesqueléticas o motoras, ¿cierto? Los factores genéticos pueden ser diversos, desde variaciones del número de copias, alteraciones en un solo gen o en múltiples genes o interacciones, digamos, o hay un papel importante en la interacción con factores ambientales en pacientes que tienen esas alteraciones genéticas que los pueden hacer, digamos, o predisponer a alteraciones en el desarrollo, en el neurodesarrollo por trauma, pues, o hipoxia. Usualmente hablamos de genes que están ligados al citoesqueleto, a metabolismo celular, a señalización, a transporte intracelular o a modificación en la cromatina, ¿cierto? Y hablamos que estas contribuciones genéticas pueden alterar diferentes tipos de neuronas, de astrocitos, de oligodendrocitos o de la microglía y que esto puede dar cuenta de ese espectro tan amplio clínico o esas asociaciones clínicas de las que hemos ya hablado, ¿cierto? Este gráfico me pareció muy interesante porque habla de que cuando hay una herencia, digamos, monogénica mendeliana, ¿cierto? Que puede haber asociaciones pues autosómicas dominantes, autosómicas recesivas o ligadas al X o incluso en el ADN mitocondrial, que estas asociaciones mendelianas tienen un efecto importante, digamos, en la presentación o no presentación de la parálisis cerebral clínica como tal, ¿cierto? Pero todo esto mendeliano, digamos que se ha asociado ya y que tiene un efecto importante en la presentación de la parálisis cerebral, no tanto así como las alteraciones poligénicas, que son menos comunes, que son más comunes, pero que tienen menos efecto en causar parálisis cerebral o en desarrollar parálisis cerebral, pero que sí deberían estudiarse o que esos pacientes pueden tener también un componente ambiental asociado a sus alteraciones genéticas que los hace susceptibles de desarrollar, digamos que como tal, la patología, ¿cierto? Dentro de las causas monogénicas, entonces hablamos de herencia mendeliana y hay estudios desde más o menos el 2000 que han estudiado familias enteras con múltiples individuos dentro de esa misma familia con parálisis cerebral. En el caso del 2013, en una familia con cuatro hermanos con cuadriparesia espástica, encontraron que los cuatro tenían una alteración en el gen ADR3, ¿cierto? Y alteraciones en el cromosoma 9 en Asia en el 2000, en pacientes con una apesia táxica. En esta familia habían más o menos unos tres individuos que tenían una PCA táxica y que le encontraron pues como esas alteraciones en el gen 9, que este gen servía como para señalización pues en citoesqueleto. Y genes de la familia AP4 que se asocian a la acumulación de hierro, que pueden llevar a una neurodegeneración acelerada y que pueden llevar a una parálisis cerebral espástica, también digamos que se han estudiado.
Dentro de las causas monogénicas que más se han estudiado están estos tres genes, ¿cierto? El primero se ha encontrado hasta en el 4% de los pacientes que se estudian ya con una parálisis cerebral establecida. Este gen CTNNB1 se asocia, pues, digamos, al metabolismo de la betacatenina, que tiene un papel importante en el desarrollo cerebral, en la migración celular, en el periodo embrionario, en la señalización y la proliferación neuronal. Y digamos que se ha estudiado, digamos que tanto que ya se ha visto que hay un fenotipo en estos pacientes en los que estos pacientes tienen un dismorfismo facial, una microcefalia, discapacidad motora, compromiso cognitivo y de lenguaje y alteraciones comportamentales como trastorno del espectro autista o agresividad, ¿cierto? Y algunos autores hablan de que cuando usted coge todos los pacientes que tienen alteración en este gen, y hace una evaluación clínica juiciosa, hasta el 35% de los pacientes que tienen alteraciones en este gen pueden cumplir diagnósticos clínicos de parálisis cerebral. El gen RHOB y FBXO31, estos genes están relacionados con el tráfico de vesículas intracelulares, con las progresiones de ciclo celular o con la respuesta al estrés, incluso unos teniendo un potencial en el desarrollo, pues, de malignidad. Y se ha visto, pues, digamos que los que tienen alteración en estos dos genes tienen un fenotipo que es diplejía espástica o distónica, alteraciones del lenguaje, anormalidades del arco aórtico y alteraciones en las secuencias T2 de la resonancia cerebral simple. Hablamos entonces de causas genéticas también poligénicas, en las que hay múltiples variables que pueden ser comunes, pero que cuando interactúan, digamos, dentro de un individuo susceptible, pues puede llevar al desarrollo de la parálisis cerebral, como en el caso, pues, de la alteración del gen GRK4, que puede llevar a, pues, espástica. Y hay un estudio con 2.558 pacientes, en el que 604 de esos pacientes con parálisis cerebral espástica tenían alteración en este gen. Dentro de estas variables comunes en interacción, pues lo que dicen, digamos, que la literatura es que uno debería desarrollarse, digamos, que un score de riesgo poligénico en el que se sumen, digamos, estas variables comunes y que pueden, pues, digamos, que dar un efecto agregado cuando hay una sumatoria, y que esto podría ayudarnos a predecir el riesgo de desarrollo de parálisis cerebral, a predecir cuál va a ser la severidad de estos pacientes o incluso hablar de progresión o no progresión. Hay alteraciones como delecciones, inserciones y duplicaciones hasta en el 18% de los pacientes con parálisis cerebral, pero se ha visto, digamos, que estas variantes de número de copias tienen una expresión variable. Se ha estudiado, digamos, que el paciente con parálisis cerebral y sus padres, y se ha visto que a pesar de que el papá tenía las mismas alteraciones en las variantes con elecciones, el papá no desarrolló parálisis cerebral, pero el niño sí, ¿cierto? Y esto habla también de que hay una interacción importante de los factores genéticos con los factores ambientales, y que por eso puede haber una expresión variable de la parálisis cerebral. Y hablamos también de penetrancia variable, por ejemplo, en la alteración de los genes de la familia COL4A1, que se encargan, digamos, que de la formación de colágeno tipo 4, que puede llevar a anormalidades estructurales cerebrales, a accidentes cerebrovasculares en el periodo perinatal, a epilepsia, alteraciones motoras e intelectuales. Es importante, digamos, que reconocer que pueden haber alteraciones genéticas, porque en el diagnóstico prenatal, pues uno puede hacer actividades, digamos, que pueden prevenir, pues, como la complicación, que en este caso la complicación sería la parálisis cerebral. Y, por ejemplo, en el caso de alteraciones del colágeno tipo 4, uno diría, pues, estos pacientes simplemente se llevan a cesárea y esto va a disminuir el riesgo de tener un parto prolongado, pues, o alteraciones o un parto distóxico, y esto puede disminuir de manera importante el riesgo de hemorragia intracerebral, ¿cierto? Este es un estudio
muy interesante, publicado en mayo del 2004, en China. Estudiaron 1.578 pacientes con parálisis cerebral por clínica y más o menos y encontraron en 24,5% una causa genética, digamos, de esa parálisis cerebral. 219 genes implicados con 412 variables patogénicas plausibles en estos exomas, más o menos 31 genes que se repiten en más de dos casos. Digamos que en este caso hay una heterogeneidad muy importante, digamos, en la parálisis cerebral. En este caso ellos tenían 238 pacientes con clínica de parálisis cerebral espástica, en la que encontraron 171 variantes genéticas diferentes. En la táxica tenían un paciente y una sola alteración genética, 54 pacientes con disquinesia, en los que encontraron 50 genes diferentes que podrían causar esa disquinesia y 40 pacientes con una PC mixta que tenían 37 alteraciones genéticas diferentes. Entonces, esta gráfica es una gráfica que ellos publican dentro de todos los genes, digamos, que encontraron que podían causar pues como la parálisis cerebral o hacer el individuo más susceptible a tener una parálisis cerebral cuando se suman factores ambientales. Y yo les traigo esta gráfica porque yo pienso que no está terminado de escribir pues el componente genético en parálisis cerebral, pero sí es importante reconocer que pueden haber múltiples factores genéticos que nos pueden hacer susceptibles o pueden hacer susceptibles a nuestros pacientes a tener o el desarrollo de esta patología. Muchos autores hablan entonces de cuándo deberíamos mandar estos pacientes a genética o cuándo deberíamos investigar más a fondo estos pacientes. Y hablamos de que cuando hay hallazgos normales, que es en la resonancia magnética, a pesar de que clínicamente el paciente tiene una PC, debería mandarse un estudio genético. Cuando hay alteraciones confinadas al globo pálido en las imágenes de resonancia magnética, cuando el paciente tiene un componente motor grave en ausencia de unos antecedentes o factores de riesgo pues documentados de lesión cerebral perinatal, cuando hay antecedente familiar sugestivo de trastorno monogénico o cuando hay consanguinidad parental, cuando hay regresión del neurodesarrollo, deterioro neurológico progresivo, cuando el paciente tiene hipotonía, ataxia aislada o cuando hay una rigidez en lugar de espasticidad en el examen neurológico o cuando el paciente presenta paraplegia. Estos pacientes son banderas rojas que se deberían mandar a estudio genético. Muchos autores hablan, pues, digamos que lo ideal sería hacer un diagnóstico temprano. En nuestro medio, más o menos, la edad de diagnóstico es entre los 12 y los 24 meses, pero digamos que hay diferentes autores que hablan de que se puede hacer un diagnóstico más temprano, teniendo en cuenta, digamos que dos vías diferentes, ¿cierto? Que en menores de 5 meses que tienen condiciones de alto riesgo, como haber estado en UCI neonatal, como haber sido un pretérmino, como tener antecedente de una encefalopatía pues, perinatal o cuando tenga un riesgo de lesión neurológica, deberían tamizarse los pacientes. ¿Cómo se tamizan? Con resonancia magnética cerebral que tiene una sensibilidad del 89%, con una evaluación general del movimiento y con una escala GINE de un examen neurológico infantil de Hammersmith que tiene una sensibilidad del 90%. Cuando se combinan, puede haber hasta una especificidad cercana al 99% para la parálisis cerebral, pero pueden dar falsos negativos cuando el paciente tiene una mono o una hemiparesia. Y también en mayores de 5 meses, pues ellos nos dan, digamos que una escala de riesgos detectables en las lactantes y que deberían tamizarse con 3 herramientas los pacientes, en los que existe una preocupación de los padres por el neurodesarrollo del paciente, en el paciente que no ha tenido una sedestación ya a los 9 meses, en el que hay una rigidez importante,
en la que tiene un pulgar incluido, que hay desarrollo del control cefálico o que hay una lateralidad manual precoz. Estos pacientes deberían todos tamizarse, deberían todos tener resonancia magnética cerebral y hacer, pues digamos que estas escalas. Dentro de la teología, digamos que también es importante tener en cuenta que deberíamos hacer otros estudios y que, por ejemplo, hay errores innatos del metabolismo que pueden similar, digamos, o simular una parálisis cerebral desde la diplejía, la cuadriparesia, los trastornos extrapiramidales o la hipotonía, y que esos trastornos como errores innatos del metabolismo podrían ser tratables y podría, digamos que, prevenirse su progresión y el deterioro de estos pacientes. Y en Estados Unidos, por ejemplo, muchos de esos errores innatos del metabolismo tienen tamizaje ya desde el periodo perinatal, ¿cierto? Y entonces deberíamos tener en cuenta, digamos que existen condiciones metabólicas que en diplejía espásica, en cuadriplejía, en extrapiramidalismo, en hipotonía, pues podrían similar o simular una parálisis cerebral. Para concluir, entonces, debemos tener en cuenta que hay un mayor rol de la genética como causal de parálisis cerebral, que más o menos un tercio de la población que tiene alteraciones genéticas, esas alteraciones son de herencia mendeliana monogénicas, que hay una interacción importante entre el gen y el ambiente que pueden hacer o predisponer a los pacientes a tener alteraciones o desarrollar pues, como parálisis cerebral y que debemos considerar estos pacientes, remitirlos siempre al servicio de genética médica. Muchas gracias, Nati. Estuvo muy buena tu presentación.